Bueno, pues sí, seguimos recuperando voces en la radio esta semana. Se van sentando en esta Casa de los Picos, en este pequeño estudio de Onda Cero, todos los colaboradores, a los que yo les agradezco además la confianza que depositan en un medio como este para, bueno, pues seguir haciendo un trabajo, que a lo mejor ustedes no lo ven, pero cada programa hay que prepararlo, hay que elegir un tema, muchas veces hay que buscar invitados, que detrás de ello, bueno, pues también está un poco el esfuerzo que hacen y que yo agradezco personalmente. Llevo haciéndolo estos 3 días. Daniel López Vivas, de López Vivas Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. Gracias, Vicente. Buenas tardes. ¿El verano bien? El verano bien, sí, aunque con un niño pequeño se descansa menos que ese. Bueno, ya te lo digo yo. Pero ya estará, bueno, prácticamente, ¿no? He ido visitando los centros de salud de todas las localidades a las que he ido este mes de agosto. Eso es una cosa que va asociada al papel de padre. Es un nuevo tipo de turismo. Antes hacía de senderismo de playa, ahora hago de centros de salud. Pero centros de salud. Y vas viendo un poco las miserias y las diferencias, diciendo, bueno, en fin. Servicio andaluz de salud, luego Portugal también. En fin, hay que comparar un poquito cómo funciona en unos países y otros. Bueno, pues nada, ya tienes una comparativa, pero además ya la tienes con experiencia propia. Bueno, iniciamos una temporada más hablando en este espacio que es Derecho al Derecho, hablando un poco a veces de los casos, ¿no? que están bueno, que escuchamos en los medios de comunicación. De hecho, bueno, pues 2 de ellos de los que hemos hablado aquí en este espacio en la temporada pasada, el tema de esta chica Nagore que falleció después de una cesárea, sigue en pie, creo que ayer o anteayer declaró a los ginecólogos diciendo que el procedimiento había sido correcto. Es evidente que esa iba a ser su respuesta. Y otro es el tema de los apartamentos turísticos ilegales o legales, como tú quieras, del que estamos hablando mucho y cuyo juicio creo que va a ser también en octubre, ¿no? El caso además del que tú llevas, ¿no? A principios de noviembre, sí. Es decir, noviembre, sí. Es la primera sanción, que se han puesto solamente 2 sanciones aquí en Extremadura, ¿de acuerdo? Sí. De todos los expedientes abiertos que hay. Y una de ellas, efectivamente, la llevamos nosotros, sí, porque entendemos que esa sanción de 6.000 euros, con la normativa actual que hay en Extremadura, no puede ser impuesta. Porque la normativa que hay simplemente es para profesionales, y estos alojamientos, alquileres, digamos, entre particulares, pues no están regulados en Extremadura, a diferencia de otras muchas comunidades. Los propios empresarios del sector lo que están pidiendo es que esa ley del turismo en Extremadura se modernice, se ponga en marcha, porque no existe esa ley del turismo, es muy difícil ahora mismo, porque es verdad que otras comunidades sí lo tienen regulado. Hemos tenido un problema, lo hemos visto este año en Madrid, en Barcelona, en algunos sitios muy turísticos como Ibiza, etcétera, que sí hay una regulación, pero en Extremadura todavía no la tiene. Yo vuelvo a repetir lo que dije en este programa, es decir, bajo mi punto de vista, yo también soy partidario de una regulación de estos alquileres. Lo que no se puede hacer es una caza de brujas sancionando a todo el mundo con una ley que no se les puede aplicar. Ya digo, que se regule y que se regule bien para que queden tranquilos tanto los hoteleros como los propietarios de los apartamentos y como los propios turistas, que tengan prácticamente los mismos derechos que si van a un establecimiento arreglado. Eso es lo que queremos todos, pero no se acaba de llevar a cabo. Bueno, es un tema que estamos tratando mucho en el programa de turismo de Gente Viajera. Les recuerdo los viernes de 7 a 8 de la tarde, hablando un poco con todas las partes implicadas. Habrá que regularlo, no queda más remedio, como está pasando con el sector del taxi o del transporte, etcétera, etcétera. Esa economía colaborativa necesita al menos una regulación para que, bueno, pues no ocurra. Cuando había antes 1 o 2 no pasaba nada. El otro día, ahora hemos estado leyendo datos, solo en Cáceres 136 apartamentos que están ofertados en redes sociales o en páginas web y que no están regulados. De hecho, creo 47 ya han sido localizados, 17 ya están haciendo trámites. En fin, que cuando uno inicia un trámite y hay buena voluntad, pues se arreglan las cosas. Yo espero que sí. Y luego el tema de la chica, ¿no? De momento sigue habiendo declaraciones. Pues ahí estamos en investigación, en diligencias previas, investigando para ver si su señoría estima que hay responsabilidad penal y pasa a juicio oral. Estos temas siempre son complicados, hay que investigar mucho y veremos qué sucede. Yo tengo esperanzas de que sí que pase a juicio oral. El juicio que hubo ayer, además, jurado popular que declaraba culpable al feriante por el asesinato presunto asesinato de un trabajador suyo, ex trabajador suyo. Esto funciona un poco, el jurado popular emite un veredicto, pero la sentencia la tiene que realizar un juez, una jueza, ¿no? En este caso, ¿no? Digamos que es un método un poco peculiar, sobre todo aquí en España, que lo de jurado popular nos sigue sonando a película americana. Efectivamente, el jurado popular no pone la pena. Se le hacen unas preguntas sobre si estima que efectivamente el acusado realizó esos hechos o no. Y luego, una vez con las respuestas de esas preguntas, es
en este caso la sala, porque estamos hablando de la audiencia provincial, quien decide cuál es la sentencia específica que se le impone al condenado, claro. No puede hacerlo en contra de lo que ha dicho el jurado popular. Es decir, si el jurado popular ha dicho es culpable, evidentemente la sentencia va a ser culpable, ¿no? Efectivamente, si no, no tendría ningún sentido poner a un jurado popular, claro. Claro, no sé, estas cosas. Sí, es que no va en contra de la cultura española y te digo, son muy pocos los tipos de delitos que se juzgan por jurado popular y a mí es que sinceramente no me gusta. Ya. No me gusta, no me parece un método que tenga arraigo en España y que pueda funcionar. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, es muy curioso. Cualquier juicio civil también lleva jurado popular. O sea, no solamente unos delitos muy limitados como aquí en España, sino prácticamente cualquier juicio. Sin embargo, ya digo, aquí no hay cultura de eso y a mí sinceramente no me gusta. Porque la figura del abogado ya pasa a ser, digamos, un actor de teatro. Esto que vemos en las películas. Claro, tú ya no tienes que convencer al juez que es un profesional del derecho. Ya tienes que convencer a unas personas que probablemente es la primera vez que presencia un juicio en su vida. Entonces hay otro tipo de cuestiones que tienes que llevar a cabo para convencerle. En fin, hoy vamos a comenzar temporada 2017-18. Has elegido un tema que tiene que ver un poco con el mundo del empleo, del desempleo, de ratios, etcétera, ¿no? Pues hoy vamos a hablar, efectivamente, vamos a hablar de oposiciones. Vamos a empezar a hablar de oposiciones. Como bien has dicho, pues en España contamos con una tasa de desempleo que en vez de un país del primer mundo parece de uno en vías de desarrollo. Y en esa situación, pues mucha gente, como es totalmente lógico y legítimo, pues busca refugio en el empleo público. Y sobre todo en Extremadura, donde, como tú has dicho, ya contamos con el ratio más alto de funcionarios respecto del total de trabajadores, ya que tenemos un empleado público por cada 11 habitantes y 1 de 4 empleados trabaja para la administración. Al contrario que, por ejemplo, en Cataluña, donde solo 1 de cada 10 trabajadores lo hace para una administración. Lógicamente, esa vuelta masiva de la población hacia la preparación de oposiciones, pues coincide, y no es casualidad, con una situación como la actual en la que las condiciones de trabajo en la empresa privada pues han empeorado muchísimo, ya que debemos recordar que hay una estadística que bajo mi punto de vista es escandalosa, que dice que aunque efectivamente sube la contratación, tal y como dicen los políticos cuando se regodean en las ruedas de prensa, prácticamente el 90% de los contratos que se firman son a tiempo parcial, es decir, de media jornada o menos, o contratos temporales, es decir, que se hacen, por ejemplo, por 3 días, una semana o 6 meses, siendo indefinido, es decir, los que no tienen fin, menos de 10 de cada 100 contratos que se firman. Por lo que es obvio que en esas condiciones la contratación sube mucho, pero no porque se incorporen nuevas personas al mercado de trabajo, sino porque un mismo trabajador, al ser contratos tan cortos, pues es contratado y despedido numerosas veces a lo largo del año. De hecho, para que se entienda la situación penosa del mercado de trabajo que tenemos en este país, el 26% de los contratos de trabajo que se firman duran menos de una semana. Con eso lo digo todo. Sí, sí. Es tremendo, es tremendo. Pues bien, ahora que parece que, como dice la Unión Europea, ya se ha acabado la crisis, forma de hablar que a mí no me gusta nada, pues parece que vamos a volver a atar los perros con longanizas como en los años 2005 y 2006. Y es obvio que no va a ser así. Ni ahora ni nunca. Ni ahora ni no nunca. volveremos nunca, ¿no? Pues las administraciones, después de una atonía de muchos años en lo que al empleo público se refiere, han vuelto a sacar muchas plazas, por lo que en la prensa se habla incluso de una convocatoria histórica. Estamos hablando de que se esperan 250.000 plazas de empleo público en los próximos 3 años, con el objetivo de que muchos interinos pasen a ser funcionarios de carrera y muchas plazas de gente que se ha jubilado pues también se recuperen. De esas 250.000 plazas se espera que 67.000, que son muchísimas, se convoquen en este mismo año 2017. Entre ellas pues salen plazas en administraciones que hace años no ofertaban ninguna, como la Agencia Tributaria, Seguridad Social, Inspección de Trabajo, Oficina de DNI y Dirección General de Tráfico, siendo muchas de estas plazas que salen de la DGT, de examinador del carnet de conducir, que es un gremio que, como ya sabemos, pues ha estado en huelga este verano y creo que sigue en huelga todavía. Intermitente, sí. Porque manifiestan que hay muy pocos examinadores para el volumen de exámenes que tienen que realizar. Si nos centramos en nuestra región, pues se espera que en este mes de septiembre se haga la convocatoria de 1.400 plazas del SES, que es un número realmente muy, muy elevado, por lo que suponemos que serán decenas de miles de extremeños, si no centenares de miles de extremeños, los que se presenten a las mismas, y que, por tanto, pues todos los oyentes conocerán a algún familiar o amigo que esté esperando esta convocatoria. O incluso seguro que alguno de los oyentes se encuentra en este mismo momento en un descanso de estudio de esas oposiciones y nos está escuchando. Si es así, le deseamos mucho ánimo desde aquí, hombre. Mucha suerte. Que es muy duro estudiar unas oposiciones. Dicho esto, vamos a empezar a hablar de manera general, pero siempre amena y comprensible, como lo hacemos en el programa, pues del tema de oposiciones, un poco de cuáles son los derechos de los opositores, ya que cada vez más convocatorias acaban impugnadas en los juzgados, bien porque se va contra las bases de las oposiciones, o por lo que resulta mucho más común, que el opositor reclama que no se han baremado sus méritos correctamente, también porque hay preguntas con respuestas ambiguas, es decir, que admiten varias de las respuestas que se ponen en el examen,
o que simplemente no se le ha corregido de manera apropiada alguno de las pruebas. O porque te hacen preguntas de ortografía dificilísimas, como pasó en la última, creo, de la policía o de Guardia Civil, alguno de estos, ¿no? Que no tenían... En fin, que era un poco para quitarse gente de medio, ¿no? Sí, ya te digo que estas cuestiones están a la orden del día y muchísima gente recurre. De hecho, nosotros en López Vives Abogados hemos llevado varios procedimientos de este tipo, porque lógicamente cuando una persona se está jugando su futuro profesional no escatima en ir a la justicia si entiende que se están vulnerando sus derechos. Es decir, que estás jugando una plaza, pues vas a donde sea a por ella, como es totalmente lógico. Bueno, es un tema amplio, muy amplio. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues mira, vamos a empezar por algo sencillito, que es empezar comentando las diferencias que hay entre oposición y concurso-oposición, ya que mucha gente piensa que es lo mismo y hay diferencia entre ambas figuras. De hecho, se habla generalmente y de manera genérica de oposiciones. Oye, me voy a presentar a las oposiciones, tal. Cuando lo cierto es que muchas plazas van ya por concurso-oposición. Si hablamos de oposición, nos referimos a un proceso selectivo en el que a través de todo tipo de exámenes se evalúa la idoneidad de un candidato para llevar a cabo un trabajo, debiendo valorar sus actitudes mediante una nota. Dentro de esos exámenes pues puede haber los teóricos, prácticos, otros más especializados como test psicotécnico o entrevistas personales o incluso pruebas físicas también se dan en algunos casos. Ya digo, se pueden hacer todos los que se consideren necesarios para poner a prueba al candidato. Este tipo de sistema pues, se suele utilizar, por ejemplo, cuando salen plazas para Policía Nacional, Guardia Civil o Policías Autonómicas, o también en materia de prisiones. Hablabas de oposiciones. ¿Qué es el concurso de oposición entonces? Pues consiste, digamos, en una segunda fase en la que tras realizar las pruebas oportunas que acabamos de mencionar al hablar de la oposición, pues se tienen en cuenta los méritos de los aspirantes. Es decir, se puede decir que es un procedimiento más completo en el que no se valora solo cómo han salido las pruebas y cuáles han sido los resultados concretos de los exámenes, sino también cuáles son los conocimientos y titulaciones de ese candidato que le pueden hacer desempeñar mejor su función. Así se suelen tener en cuenta pues, la experiencia que haya tenido en puestos parecidos, los títulos universitarios que tenga, los idiomas que hable, si ha realizado publicaciones y otro tipo de cuestiones parecidas. Este modelo, por ejemplo, de concurso-oposición pues, es típico en plazas de educación, sanidad y en las pruebas, por ejemplo, de administrativo y de seguridad administrativo. Por lo que suele ser muy habitual que trabajadores interinos que están en sectores en los que las plazas salen por concurso-oposición dediquen las tardes a mejorar su currículum para tener más méritos en las sucesivas convocatorias. Intentar tener una plaza, sobre todo interinos que no la tienen, conseguir esa plaza fija, ¿no? Efectivamente. Ya digo, con el número de plazas, tremendo número de plazas que va a salir, que hacía muchos años que no salían tantas, va a ser muchísima gente la que se presente, con lo cual viene bien que aquí en la radio, digamos, le hagamos una pequeña guía de cuáles son las cuestiones a tener en cuenta. Esto es un negocio para todas las partes, ¿no? Desde las academias que los preparan hasta la propia administración, que cobra una tasa por cada persona que se presenta, y luego una locura, porque como tú dices, estamos viendo que las oposiciones terminan en los juzgados porque, bueno, alguien considera que ha habido irregularidad en los exámenes, que alguien ha tenido, digamos, una pequeña ayuda o lo que sea, ¿no? Con lo cual, sí. El problema suele venir, que ya lo comentaremos, porque también ha pasado aquí en Extremadura, que efectivamente se impugne una convocatoria y, claro, esa sentencia dando la razón o bien a la Junta, por ejemplo, si es una administración autonómica, o bien al opositor, a lo mejor tarda 3 años. Claro. Se han dado casos de que se impugnan unas oposiciones cuando hay gente que lleva trabajando en su plaza a lo mejor 2 años. A lo mejor 2 años. Y ahora de repente le han dicho, aquella plaza que tenías ya no es tuya. Claro, esas oposiciones son nulas porque ha habido un problema. Claro, ya eso sí que es un problema que se le está causando a muchísima gente, pero claro, siempre hay que poner en la balanza los derechos de ese opositor al que se le reconoce, que no se le ha corregido como es debido o la cuestión que sea, y los derechos de los otros opositores que sí que han aprobado, digamos, de manera digna, de manera legítima su plaza. Es un problema. Pues hemos comenzado hablando de oposiciones, de concurso de oposiciones y de esta enorme bolsa de trabajo que se abre en muchas administraciones. También la Diputación de Cáceres ha anunciado nuevas plazas para cubrirlas. En fin, prácticamente todos. En el 6 se ha anunciado, en educación, etcétera. Intentaremos seguir hablando de esto las próximas semanas. Si no hay algún tema de actualidad que me lo impida, que seguro que algunos hay. Bueno, eso está bien. Así es la actualidad, así es la radio. Daniel López Vivas, bienvenido. LópezVivasAbogados.com. Ya saben que pueden escuchar el programa cuando quieran. Y bueno, pues cualquier duda que tengan, lo dicho, o bien en el correo caceresenlaonda@onda0.es, o bien en la página web de Daniel. También tienen todos los datos para dirigirse a él. Dani, bienvenido de nuevo. Gracias. Gracias a ti, Vicente.